¿Qué era Cristo Jesús? Él era un estorbo. Él estaba compartiendo la verdad. Y entonces, ¿cómo es que dicen el enemigo de mi enemigo, si soy amigo del enemigo? Bueno, no sé cómo es el asunto, pero el asunto está... Sí, entre enemigos se amigan para poder entonces acabar con lo que es aquellos que están tratando de hacer algo correcto. Y el asunto está que aquellos fariseos se amigan con estos herodianos, con los seguidores de Herodes. ¿Con qué fin? Para destruirle. O vemos, por ejemplo, que en Lucas 7, que dice allí que los fariseos lo estaban siguiendo por todos lados para ver si iba a hacer un milagro en el día de reposo. Por eso el Señor Jesucristo, mis hermanos, les voy a decir una cosa. El Señor Jesús nos confronta con la verdad en este sentido. Él nos está diciendo a nosotros lo que cuesta seguirlo a Él. Te voy a decir que no es para el alma débil ser un seguidor de Cristo. No es para los débiles ser un seguidor de Cristo. Requiere valor, requiere valentía decir que uno es cristiano en estos días como lo fue siempre. El Señor Jesús, ¿sabes qué? Habló de poner manos en el arado y dijo no miren para atrás. El Señor Jesucristo habló del amor al dinero más que a Dios. El Señor Jesús empezó a enseñar y dijo, si empiezan a construir y no tienen lo suficiente para terminar, mediten bien, porque una vez que te pongas, la gente se va a empezar a reír de ti. Si tú comienzas diciendo que eres cristiano y después te sales para afuera y vuelves nuevamente a tu vida antigua. Hace unos años atrás, un hermanito que asistía aquí, estuvo mucho tiempo aquí con nosotros y se fue nuevamente a México a vivir. Y volvió, me dijo, hermano, yo necesitaba hablar con usted. Y pasamos varias horas hablando, un día entero, y me estaba diciendo, hermano, vine nada más que para hacerle una preguntita. Yo sé lo que tengo que hacer, pero yo necesito que usted me ayude en esto y necesito que usted ore por mí. Consiguió un buen trabajo del gobierno construyendo carreteras en México. Miles de dólares como ustedes no se imaginan. Pero resulta ser que su jefe, él era uno de los que supervisaban las construcciones de las carreteras allí en México. Y su jefe le dijo, como él estaba encargado de esto, pone la boleta que necesitamos 10 millones de pesos, cuando nada más que necesitaban 1. Pero tú ponle ahí que necesitamos 10 millones de pesos. Y él tenía que estampar su firma, no él, sino este muchacho. Y dijo, pastor, yo estoy mintiendo. Yo estoy mintiendo. Y yo no puedo hacer eso porque conozco al Señor, me va a costar mi trabajo. Yo me fui con este fin de ganar dinero, pero si va a ser a costilla de que yo tenga que mentir en mi trabajo, ¿usted qué me dice, hermanito? Vamos a orar porque Dios te va a recompensar más de lo que tú te imaginas si tú confrontas la verdad. No seas un ladrón como pueden ser estos otros. Porque él me decía que este jefe le estaba diciendo, yo te voy a cubrir, tú nada más que haces eso, pero yo te voy a acomodar bien. ¿Qué pasa si alguien en tu trabajo te dice que mientas, que no hay nada malo? Y si llegas a decir que no, ¿te vas a sentir como diciendo, oh, bueno, yo puedo sacar un dinerito extra? Puedo encontrar de cómo robar porque echa la ley, echa la trampa y se pueden ver cómo uno puede esquivar a lo que es las pólizas de un trabajo. Y hay algo que yo me he dado cuenta, es lo siguiente, la fidelidad a Dios tiene un costo muy alto. La fidelidad a Dios tiene un costo muy alto, más de lo que tú te puedes imaginar, porque uno tiene que estar preparado para estar en soledad. Uno tiene que estar preparado para que nos malentiendan. Uno tiene que estar preparado para el rechazo. Uno tiene que estar preparado para el maltrato de todo tipo. Cuando uno quiere ser fiel a Dios, tiene un costo muy alto.
La iglesia del libro de los Hechos dice que tuvo que pasar por muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan habían declarado aquel concilio, aquellos que pusieron la muerte del Señor Jesucristo, es más importante obedecer a Dios que obedecer al hombre. En los días del libro de los Hechos, ¿sabes? Los apedreaban, les quitaban las posesiones. Estaba leyendo en esta semana que a los creyentes, mis hermanos, le ponían brea en las piernas y lo ataban en un poste o en una cruz y después le incendiaban las piernas hasta que se murieran quemados completamente. Tenían que negar a Cristo Jesús. A otros le ponían pieles de animales, se las ataban y los largaban en el Coliseo para que animales, perros rabiosos o hambrientos o fieras, olfatearan la piel de ese animal que estaba con sangre y despedazaban a estos cristianos como ustedes no se imaginan en el Coliseo. El cristiano se convirtió en un espectáculo. Era un espectáculo, verlos crucificados, verlos entregados allí a que las fieras se los comieran, leones, tigres, todo tipo de animales. Los metían en ollas de aceite hirviendo. Los ponían en un saco de sogas y todos los embestían contra el creyente hasta que no negaran a Cristo Jesús. Otros eran crucificados en fuego, cocinados allí en una cruz. Todos aquellos que no se arrodillaban ante la estatua del César, pues todos los años. Te voy a decir una cosa, fíjate tú, era un solo día. Y tú podrías decir, bueno, ¿qué hay de malo en un solo día declarar de que César es Dios? Y después el César te daba la autoridad para seguir tu religión o seguir tus dioses, pero en ese solo día tú tenías que declarar que el emperador era Dios. Algunos dirían, bueno, total es un día, lo hago. Ni siquiera ese día los creyentes optaron por obedecer o decir que César era Dios, porque eso era ir en contra de decir, Dios mío, tú eres importante, pero no tan importante. Le daban un certificado a aquellos que le daban, se le llamaba libelos o libelos. Se le daba el certificado de que habían adorado al César. Y si no tenías ese certificado, si te paraban y no tenías ese certificado, estabas condenado. Mis hermanos, nos dice versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11, bienaventurados son cuando los persigan. Versículo 12, gócense, alégrense porque el galardón de ustedes es grande porque así persiguieron a los profetas. 3 veces está hablando de persecución en estos versículos. Y no es interesante de notar que lo que está hablando aquí el Señor es que el exterior está manifestando lo que hay en el interior. Persecución a causa de la justicia por Cristo, por el Evangelio. Hay algo que tenemos que estar parados, mis hermanos, en el día de hoy, es que ninguno debe de alterar el Evangelio, ninguno debe de vender el Evangelio al mejor postor. El Evangelio no está a la venta. El Evangelio no está con tal de que uno pueda tener crecimiento numérico, empezar a decir sandeces. Mis hermanos, no hay manera. Este tiene que ser nuestro deseo y este tiene que ser nuestra pasión. Y vamos a sufrir por eso. Segundo, fíjense en que está diciendo vituperios. Cuando por mi causa los vituperen. Esa palabra oneidizo en el griego quiere decir insultos de los más fuertes. Bienaventurado cuando te vituperen, te digan toda clase de mal en contra tuyo. Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto que ellos, es decir, Pablo y aquellos que le seguían, que ellos se habían convertido en un espectáculo para el mundo. Eran un espectáculo. Reírse de los cristianos, criticar a los cristianos, rechazar a los cristianos, se habían convertido en un espectáculo para el mundo. Y hay algo que el Señor nos está diciendo aquí, es que la iglesia que copia las cosas del mundo para ser aceptada por el mundo, para mí es una vergüenza para Dios.
copiar al mundo para que el mundo nos acepte, hacer las cosas del mundo para que el mundo nos acepte, para mí es una vergüenza para Dios. Porque si queremos alcanzar al mundo tratando de hacer espectáculos, he visto iglesias donde ponen una cantidad de humo en el escenario y ponen unas luces tremendas que por todos lados y yo digo, ¿se necesita hacer todo eso para atraer gente y mostrar que somos como un show de aquí de Las Vegas? Digo, si tenemos que hacer eso para ganar gente, mis hermanos, estamos fallando, estamos diciendo el evangelio no sirve, o los cantos que podamos estar cantando no sirven, entonces necesitamos algo más para que la gente sea atraída. La iglesia no ofrece un show. La iglesia no está para exhibirnos como artistas. Te voy a decir una cosa, a mí me llama la atención que en el ámbito cristiano que estén diciendo los artistas cristianos, en lugar de decir los ministros, los que ministran, los que sirven, los que son esclavos de Cristo Jesús. No sé, estoy muy chapado a la antigua, no estoy muy al día. Pero te voy a decir una cosa. La iglesia no está para poner un espectáculo, la iglesia está para compartir la verdad, porque el alma de una persona está en juego. Y están diciendo allí, cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, cuando digan toda clase de mal, falsa acusación, palabras abusivas en contra tuya, acusaciones a espaldas tuyas, acusaciones cuando no te puedes defender, porque hablan, sabes que son muy valientes cuando hablan a ti a espaldas tuyas, pero no se atreven a hablar enfrente tuyo. Y Jesús está diciendo, eres bienaventurado cuando esto suceda. No sientas dolor, eres bienaventurado. Y está diciendo, por mi causa, por mi causa. Antes que terminemos, vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo número 3. Quiero que vean esto conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 13 al 18. Primera de Pedro 3, 13 al 18. ¿Lo tienen? Y dice, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten, no tengan miedo por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo, porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y después en el capítulo 4, versículo 12 al 14 de esa misma carta dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y después termina el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mis hermanos, cuando van en contra nuestra, no van en contra nuestra, están yendo en contra de Jesús. Simplemente. Ahora, ¿cuál es la promesa del Señor para aquellos que están perseguidos? Versículo 12, gócense y alégrense, porque su galardón, mis hermanos, el galardón es grande en los cielos. La recompensa va a ser grande en los cielos. Si se compara la miseria, la persecución, el martirio con la gloria venidera, ¿qué escoge uno?
¿Qué escoge uno? Pablo había hablado de esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso